Arratsaldeon eta ongi etorri Bizkaiko arkitektoen elkargora. Mi nombre es Nayara, soy la vocal de cultura de esta delegación y hoy tengo el placer de introducir la conferencia titulada Pequeña Memoria, enmarcada dentro del programa de la Semana de la Arquitectura. Durante el mes de octubre hemos realizado diversas actividades, como por ejemplo una visita guiada por el ensanche y sus plazas, que nos invitaba a reflexionar la ciudad desde otro lugar. También hemos reconocido 4 edificios con las placas Docomomo, poniendo el valor a través de edificios como el Batzoki de Bermeo o el Instituto de Txurdinagabekoa, la arquitectura moderna en nuestro territorio. Relacionado con la colocación de estas placas, se han realizado diversos talleres, diversos talleres con alumnos tanto de bachillerato como de la ESO, enfocados en acercar la arquitectura al público más juvenil. Continuando con esta labor de divulgación, hoy tenemos, continuando con esta labor de divulgación de la arquitectura y el patrimonio moderno, hoy tenemos el gusto de tener a Íñigo de Villar, que es arquitecto, doctor en arquitectura, profesor de la Escuela de Arquitectura de San Sebastián, que lo compagina con su labor también como arquitecto en su estudio Villar Studio, que nos va a hacer una pequeña introducción sobre la arquitectura moderna en Bilbao, enfocada sobre todo en los años 70. Un poco nos va a hablar de esa memoria, de esa ciudad que no existe, cómo llega hoy, también cómo estamos hoy. Y luego la charla se abrirá a un coloquio un poco en formato más informal con el arquitecto Carlos Lázaro, que jubilado, pero que vamos a reconocer también que ha tenido una larga trayectoria ligada también a esta delegación, entre otras cosas porque fue presidente de esta delegación. Así que, deciros que tanto como Íñigo como Carlos desean que este coloquio esté abierto a los participantes, así que habrá un micrófono disponible para vuestra participación, para realizar preguntas, etcétera. Eskerrik asko etortxagaitik, eta, Íñigo, hasia zara, bai. Gracias Ainara y al colegio por invitarme, a Pablo también, presidente del colegio, por invitarme a dar esta charla. Y estamos hablando del patrimonio. No sé si el patrimonio somos los que estamos aquí, más que el que vamos a ver de la ciudad, pero bien, intentaré explicar ahora un poco qué es lo que llamo pequeña memoria. Primero voy a empezar hablando, haciendo una reivindicación, ¿no?, del Bilbao de los 60s y de los 70s, que yo creo que es un Bilbao que nos hizo a casi todos los que estamos aquí, en Bilbao con el que crecimos. Luego intentaré explicar lo que he llamado la pequeña memoria, y luego hablaré un poco también sobre la memoria, la conservación del patrimonio, algunas ideas, y luego lanzaré algunas preguntas que con Carlos y con todos los que estáis aquí, nos sentaremos ahí un poco más, de forma más distendida, como ha dicho Nayara, y la idea es un poco que luego todos participemos en estas conversaciones. Bien, la reivindicación primero del Bilbao de los años 60 y de los 70, ¿no? Yo cuando veo esta foto o estas fotos, pues la verdad es que me parece fantástico, ¿no? Aquel Bilbao con los barcos, las grúas flotantes, la industria metida en la ciudad, el carril del tren, la carretera, la actividad aquella frenética que tenía la ciudad, ¿no? Me parece algo que deberíamos de reivindicar y recordar, ¿no?, como algo tan maravilloso y tan interesante como era, ¿no? Bilbao donde llegaban en este caso los Clippers, ya una foto un poco anterior, más del 19, probablemente, principios de siglo, ¿no?, que llegaban hasta el Arenal, donde en esas arenas se hacían los primeros barcos, incluso las gabarras llegando a San Nicolás, ¿no?, esa actividad febril que había, ¿no? Ese Bilbao desaparecido y perdido que ya valoró en su momento Juan Daniel Fullaondo en los monográficos, creo que sacó 2 monográficos sobre Bilbao, muy conocidos. Ese Bilbao fantástico, ¿no?, con esa dramática potencia que hoy hemos perdido, ¿no?, de los años, como digo, de los años 60 y de los años 70, esa ciudad húmeda de claroscuro, sirimiri, chorretones, aquella ciudad sucia, llena de contaminación, la contaminación que por la industria que le dio la riqueza estaba impregnando las paredes, aquella Bilbao casi en blanco y negro.
bueno, se dice, y es verdad, ¿no?, que lo ha mejorado mucho en los últimos años, se ha limpiado, y yo creo que es un comentario común, ¿no?, que hace años, igual hace 20 años, a cualquier bilbaíno le preguntabas por su ciudad y decía que era nada, que no le interesaba, que era fea y sucia y tal, y hoy en día eso ha cambiado. La verdad es que está bien, está muy bien, pero antes era fantástica, ¿no?, ese Bilbao en blanco y negro, el carácter que tenía esa ciudad, yo creo que es algo que yo, bueno, pues insisto y me gustaría reivindicar, ¿no?, las gabarras, el tren entrando hasta el centro, la Riaga, todo eso, ese Bilbao, bueno, yo creo que eso, como decía hace un momento, en el que crecimos, la mayoría de los que estamos aquí, de esos años, de ese Bilbao fantástico, que ya no lo tenemos más, Evidentemente las ciudades tienen que evolucionar. Bueno, la pequeña memoria, ¿no? Yo creo que para hablar de la ciudad es importantísimo pasear la ciudad, ¿no? Muchos escritores, sobre todo en el 18, cuando ya las murallas se tiran en las ciudades y se empieza a pasear, desde Rousseau a tantos otros que han hablado sobre los paseos y la importancia del paseo, pues es importante, ¿no? Como Robert Balser, que decía, ¿no?, sin pasear estaría muerto. Hay dos libros también que he leído recientemente, El peatón de París y El aldeano de París, que está muy bien, de Fargue y de Luis Aragón, que está muy bien, y que hablan de la ciudad, pero no describen la ciudad, sino la propia ciudad, en algún caso es la protagonista, y en otro caso, en el de Aragón, aparte de los prostíbulos que gustaban tanto a los surrealistas, habla de muchas otras cosas que tienen que ver con los escaparates, los parques, los jardines, ¿no?, y se convertían en personajes del libro, ¿no? Entonces es importante entender la ciudad desde el paseo, ¿no?, desde la visión del paseante o del flaneur de Baudelaire, ¿no? La memoria de la ciudad, insisto, se hace paseando y viendo los edificios, las plazas, los escaparates. Antes comentábamos, Carlos y yo, un poco la importancia de todas estas cosas, de estas pequeñas cosas que hacen también la ciudad. Borges, en 1923, escribía también sobre las calles de su querida Buenos Aires, de las menos importantes, que eran las que le interesaban más. Escribía, no las ávidas calles, incómodas de turba y de ajetreo, sino las calles desganadas del barrio, casi invisible de habituales, enternecidas de penumbra y de ocaso. Estas calles secundarias, estas calles humildes, esta parte humilde de la ciudad, quizás muchas veces se hace más interesante. No sé si tenemos aquí, no sé si está esto. Se está acoplando. Algo parecido a lo que Perec decía, ¿no? E incluso tiene un libro, ¿no?, que es Lo infraordinario, es lo archinormal, ¿no?, casi lo que compone la mayor parte de nuestras vidas, que es lo normal, lo ordinario. Yo creo que eso es el valor, eso es lo que yo llamo la pequeña memoria, ¿no? Porque en las ciudades, ¿no?, tanto como debemos conservar los edificios importantes o los edificios en sí, tenemos que conservar el carácter de la ciudad. Y el carácter lo da el conjunto, lo da los materiales de la ciudad, las formas, las tipologías que construyeron los edificios. Por supuesto, los edificios A ver, sí, a ver, así se oye. Bien, bueno, intento y si no lo apagamos. Bueno, estaba diciendo que el carácter del conjunto a la ciudad y los materiales, las tipologías que construyen la ciudad, los edificios importantes, por supuesto, los monumentos, los edificios antiguos, pero también, y yo creo que es muy importante, los humildes, los más cercanos, ¿no? Y también, por supuesto, los espacios de la ciudad, las calles, las plazas, los escaparates, como veíamos, las entradas, los bares, todo eso da carácter a la ciudad. Antes también comentábamos un rato que hemos estado hablando Carlos y yo, pues claro, es terrible ahora, como prácticamente esta foto de un bar irlandés que he sacado, yo no sé si está en Kuala Lumpur o no sé dónde está, podría estar en cualquier sitio, y realmente se pierden los zócalos, las tiendas, ahora son todo cadenas y son todos iguales en todas las ciudades, y se pierde ese sabor de las tiendas, de los restaurantes, de las entradas a los edificios, y eso es una pena, y eso da también lo que llamo la pequeña memoria. Y luego también
los errores y los cortocircuitos, que luego explicaré un poco, pero que con esta imagen también me gustaría, que también son importantes dentro de lo que es y lo que ha sido la vida de una ciudad. Bueno, entiendo que conservar el patrimonio es mantener nuestra memoria, no solo mantener determinados edificios, debemos aspirar a algo más, desvelar ese carácter de la ciudad, lo que estoy llamando la pequeña memoria, esas cosas pequeñas, los monumentos y también los edificios humildes. Y eso es importante sacar a la luz, y esa es responsabilidad de los arquitectos fundamentalmente, yo creo, sacar a la luz y valorar y cuidar lo existente. Este edificio fantástico del Cano I de Arinaga y Félix Íñiguez de Onzoño es un edificio que yo creo que todos los arquitectos no tenemos que hablar ni decir que es uno de los edificios más interesantes de Bilbao, que sin duda lo es, pero se lo dices a cualquier persona que no sea arquitecto, que no esté dentro del mundo de la arquitectura y no lo entienden, ¿no? Entonces eso es un problema el que no se conozca, digamos. El libro que se editó hace relativamente poco, por iniciativa de la Bienal de Arquitectura, del Colegio de Arquitectos, con Íñigo Basáñez como promotor un poco de la idea, y luego Asier Benavides, que la continuó, pues este libro de Bilbao trataba un poco de sacar a la luz muchos de esos edificios del patrimonio contemporáneo, además, porque es de los años 50 al 75, que hay un montón de edificios fantásticos, entre ellos uno de Carlos que tenemos aquí, que yo creo que es el único edificio que entraba en esas fechas, porque tiene unos cuantos más interesantes, y lo que se trataba era un poco eso, como estaba diciendo, de sacar a la luz, de valorar, no de hacer un estudio exhaustivo de los edificios, de las plantas, y de sacar fotos antiguas y de reconstruir y tal, sino de sacar fotos actuales y mostrar esos edificios. La verdad es que en muchos casos fue un problema, porque muchos de los edificios que teníamos y tal, un poco como en la lista de edificios interesantes, pues no se podían fotografiar porque estaban desguazados, estaban estropeados y tal, y es una pena que muchos edificios interesantes y contemporáneos pues estén en mal estado. Bien, otro tema yo creo que es importante y que me gustaría que luego hablemos sobre ello, es lo que llamo también la memoria y olvido, ¿no? La ciudad tiene que conservarse, tiene que conservar su patrimonio, pero también tiene que crecer, también tiene que rehacerse, también tiene que cambiar, ¿no? ¿Y cómo conseguimos eso, no? Me gusta un poco esta foto, luego veremos alguna más, fantástica del Banco de Vizcaya, en el momento de que se está derribando el antiguo Banco de Vizcaya, que es un momento, yo creo que interesante. Y aquí hay algunas imágenes del mismo momento, más o menos. Estaría bien, la foto del medio lo enseña, donde están las dos realidades, donde está el futuro y está el pasado, en el momento donde antes de derribar el edificio antiguo se mantenía, ¿no? Poder conseguir ese avance, esa que la ciudad siga viva, se siga rehaciendo, pero que también conserve su memoria. Eso sería lo perfecto. Antes se ha hablado, y aprovechando un poco el edificio del Banco de Vizcaya, lo que llamo errores y cortocircuitos, ¿no? Yo creo que el Banco de Vizcaya es un cortocircuito, en la ciudad es un cortocircuito fantástico, lo que ocurre en ese momento con ese edificio a lo Jacobsen, ¿no? Absolutamente fantástico que aparece ahí, que quizás el derribo de la plaza sea quizás lo menos interesante, que contaba Javier González de Durana que el Banco de Vizcaya estuvo pensando en varias cosas. Una de ellas era mantener el edificio histórico, otra de ellas hacer un edificio nuevo y hacerlo de forma clasicista y tal y cual, y otra es hacer un edificio rotundamente moderno, que es al final el que hicieron Casanueva y Torres, y bueno, se pactó con el ayuntamiento. En aquellos tiempos se pactó con el ayuntamiento subir unas cuantas plazas más, alturas más del edificio, y liberar la plaza entre la plaza circular, y así aparece este cortocircuito, que entiendo yo fantástico, y que le da carácter a la ciudad y que da carácter a las ciudades cuando pasan este tipo de cosas. Error es lo que pasa ahora, que se ha convertido el hall, la entrada, pues en una tienda de ropa barata, ¿no? Entonces no he encontrado fotos antiguas de la entrada del Banco de Vizcaya, que no recuerdo muy bien, pero seguro fantástica encontrar una foto de la sala de juntas. Esos son errores. Los otros son cortocircuitos que yo creo que son interesantes también para la ciudad. Bien, el tercer punto, memoria y conservación del patrimonio.
pues un poco la pregunta que luego repetiremos quizás, me imagino, y a ver si entre todos llegamos a alguna conclusión, pero bueno, la pregunta es ¿qué es el patrimonio, ¿no? Yo creo que es casi todo, o sea, casi todo es patrimonio. La ciudad, como he dicho antes también, no solo lo hacen los edificios emblemáticos, los edificios importantes, los conocidos, el carácter lo da el conjunto de los edificios, la época, los estilos, los materiales, la forma de construir en un determinado momento, también las tiendas, los comercios, las entradas a los bancos, a los edificios, los bares, los restaurantes, la normativa, que una ciudad no es otra cosa más que un espacio absolutamente regulado, la famosa, bueno, en todas las ciudades, la famosa sección de Alzola y Hofmeier, que da unos anchos determinados, da un tipo de ciudad, una densidad de ciudad, que se consigue con ese tipo de cosas. En definitiva, el patrimonio pues es nuestra memoria colectiva porque es de todos y construida porque son los edificios construidos. Y tampoco, digamos, esa memoria tiene que ser solamente el recuerdo o la nostalgia. Yo creo que el patrimonio cuenta la historia y es testigo de ella, es una especie de escrito de la historia. La ciudad construida, lo que nos queda, lo que nos llega de ella, es como un tablero, me gusta verla como una especie de tablero, una escenografía donde, como decía, se cuenta la historia de los hechos que ha pasado. Nosotros, de alguna manera, somos cada ciudad en la que vivimos, nosotros somos Bilbao, de alguna manera. Por eso, las estrategias de mantenimiento del patrimonio, etcétera, pues deben ser de un calado, de una densidad importante, no solamente, digamos, bueno, basarse en criterios reguladores. Me gusta este cuadro de este pintor holandés barroco, cuyo nombre no me atrevo a pronunciar en público, pero bueno, diré que es Cornelius, este pintor especialista en trompels. Me gusta. Es otro consonante. Sí, es holandés. Cornelius Norbertus, yo hasta ahí llego, ya si lo siguiente no me atrevo. Me gusta porque, aparte que tiene algunas pinturas fantásticas, me gusta porque es un poco lo que estoy diciendo de la ciudad, digamos, las cintas rojas son casi como el trazado, el lamero que construye la ciudad, el ensanche de las calles, y esas notas que aparecen ahí pegadas son un poco las historias que están contando los edificios, toda esa información, toda esa memoria, todos esos relatos que cuentan los edificios, que además tiene esa parte que está un poco medio oculta y tal, que es muy interesante. Pero bueno, tampoco nos engañemos, Bilbao tampoco tiene un gran patrimonio, está muy bien, yo por muy forofogoitias que seamos de Bilbao, pues realmente tenemos el patrimonio que tenemos. Es una ciudad, aparte del casco viejo, es una ciudad del 19 y del 20, compacta, coherente, de calidad. Insisto, el conjunto es lo importante, y si no conservamos el conjunto, su aura, de alguna manera, pues poco haremos. El aura, de la que hablaba Benjamin, Walter Benjamin, Benjamin hablaba del aquí y ahora, de la autenticidad, hablaba del aura como esa pátina del bronce de las esculturas, como esa pincelada que se puede ver en los cuadros, pero que solamente se puede ver viendo la obra en directo, no viendo su reproducción, bueno, que era un poco su tesis principal, ¿no? Esa autenticidad, como decía, que no puede ser reproducida. Entonces, claro, la pregunta surge, ¿no? ¿Cómo trabajamos sobre lo existente, ¿no? ¿Cómo mantenemos el aura de los edificios, ¿no? Si se trata de derribar, restaurar, rehacer, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Desde luego, está claro lo que no hay que hacer, ¿no? Evitar el simulacro, ¿no? Ahora el fake, ¿no? Todas estas cosas falsas, estas reconstrucciones falsas que se hacen, yo creo que eso es algo que habría que evitar. No solo debemos conservar las fachadas, que igual a veces es un mal menor, igual muchas veces de forma burda, yo creo que a veces también habría que pensar en la muerte digna de los edificios, porque algunos de verdad que no merece la pena sus arreglos, ¿no? Porque un edificio no es solo una fachada, también son sus tipologías, sus escaleras, el hall, la entrada, etcétera. Y yo creo que hay una opción que es interesante y que, bueno, vamos a ver algunas imágenes de cosas que se están haciendo. Se habla un poco de transformación, ¿no? Que la ciudad de alguna manera es un ente vivo y que no se debe colapsar su desarrollo y que de alguna manera se puede intervenir. Ahora es un momento de transformación, de reutilización, de sostenibilidad, de economía circular, donde se mantienen las estructuras de hormigón, no se trata de mantener las estructuras de hormigón, donde
se dan nuevos usos a edificios industriales o de otro tipo, donde se busca una nueva vida, es un poco lo que más o menos está, una de las líneas, digamos, del pensamiento de la arquitectura hoy día, pero hay que hacerlo con intención, ¿no? Manteniendo un poco ese carácter. A mí me gusta más hablar, antes que de rehabilitación, de restauración, me gusta más hablar de reconversión y sobre todo de intervención en los edificios históricos. Intervenciones hay muchas, podemos ver algunos ejemplos, como esta de Utrecht, donde bueno, pues se limpia el edificio, se dejan ver todas las capas, casi como el palincesto, que es los edificios construidos, algo bueno, que se ve mucho ahora, no sé si está de moda, pero es la palabra. Pero bueno. Luego hay otras intervenciones más agresivas, como esta de Ciudad del Cabo, en un antiguo silo, que se ha cortado y han aparecido estas formas extravagantes, o luego hay otras absolutamente sensibles, como estas de Sixey en Londres, que es un palacio del 18, que se había quemado, que se quemó y que restauraron, intervinieron y rehicieron Sixey de una forma muy interesante, porque digamos, mantienen parte del edificio, restauran, pero de alguna manera lo cambian. No sé si se ve aquí, ¿no? No sé si se ve muy bien, los suelos cambian, los colores, los tonos, digamos, no es una restauración científica, sino que es una restauración actual. O tantas, bueno, también la Alhóndiga, aquí también hay ejemplos de este tipo de intervenciones que rehacen o dan una nueva vida a los edificios. El Neues Museum de Berlín, de Chipperfield, donde mantiene un edificio fantástico, ¿no? como ese que bombardeado y tal, donde bueno, se mantiene un poco el espíritu, se mantiene la tipología. Aquí se ve un poco la parte de la escalera que se reconstruyen los colores, los materiales, las luces, se introducen nuevos, no se ve el ratón, ¿no? Se introducen nuevos edificios dentro del otro edificio, o sea que hay una gran libertad. O por ejemplo, esta intervención de Herzog y Meuron en Colmar, una ciudad francesa, pero parece más suiza, está muy cerca de Suiza, donde pues está muy bien, ¿no? Ahí aparece la planta, desde el mantenimiento de la tipología del patio del otro edificio. No sé si con esto puedo apuntar o no. Sí, desde la tipología del patio que se mantiene, el museo lo componen dos edificios, donde hay algunas partes nuevas, pero que siguen construyendo una especie de patio, lo constituye también el río y algún edificio, y donde hay una parte del edificio donde casi se restaura científicamente, como decía, y luego hay partes nuevas que se construye en este pabellón, este otro edificio que aparece aquí atrás, que es este edificio que aparece aquí, o incluso en el interior, cómo se mantienen los techos de madera o ventanas apuntadas, pero se interviene de una forma moderna. Está muy bien porque realmente es un edificio absolutamente moderno, absolutamente actual, y bueno, pues, los arquitectos como Herzog y Meuron, pero es absolutamente contextual, respetuoso y, digamos, continúa el espíritu de la ciudad, que yo creo que es muy interesante. Bueno, también hay muchas intervenciones hoy día, aquí bueno, nos jactamos de la gran industria y tal y cual, pero claro, las industrias y las fábricas que hay en Bélgica, en Holanda, en Alemania, pues claro, hay unas instalaciones gigantescas, por ejemplo esta de Leiden, en la que intervino Zumthor, donde bueno, se mantienen las estructuras, pero con libertad, se mantiene la tolva, por ejemplo, como una especie de escultura, o incluso es esta imagen de aquí, donde incluso se elevan diferentes plantas, donde se hacen viviendas, se crean edificios nuevos, donde se actúa con bastante libertad, pero manteniendo un poco ese patrimonio, en este caso industrial. Y bueno, o por supuesto las intervenciones en la Tate, las dos intervenciones en la Tate de Herzog y Meuron. Bien, conservar patrimonio, como he dicho, es casi todo, ¿no? Tipos de patrimonio. Bueno, ya está claro que una parte es la ciudad, los edificios, que mantienen el carácter. Luego está el patrimonio industrial, también, que más o menos se está conservando. El patrimonio contemporáneo, que hablaremos luego un poco y que también hay que conservarlo, por supuesto. Y luego otro, pues, que tiene que ver con el paisaje y con los parques, ¿no? Y luego hay otro patrimonio también del que se habla mucho, del inmaterial, del patrimonio social o simbólico, donde yo creo que tampoco hay duda, ¿no? de que hay que mantener muchas cosas, que hay que mantener las tradiciones, la gastronomía, etcétera, etcétera, ¿no? Yo pensando un poco si
si se prohibiera el bacalao a la bilbaína o por algún caso se tuviera que desaparecer, ¿no? Habría una crisis, y no digamos si tocamos al Athletic, ¿no? ¿Y por qué si se derriba un edificio tenemos que estar ¿no? discutiendo y contando y tal, cuando también es patrimonio y patrimonio construido mucho más, ¿no? Yo eso es un poco, me lo pregunto, ¿no? Porque patrimonio intangible nadie duda, y el patrimonio construido tenemos que establecer luchas. Bueno, sin más, no me voy a enrollar mucho porque creo que me estoy enrollando. Y también el patrimonio industrial importante, que parece que hay que llenar de museos, y no. Por ejemplo, hay en Lisboa hay el Museo de la Electricidad, que es la antigua fábrica de generadora de electricidad de la ciudad, que está mantenida, conservada, y el museo es la propia fábrica, ¿no? También tiene un museo de arte contemporáneo, O, por ejemplo, el patrimonio también del paisaje, ¿no? Que pocas ciudades en el mundo tienen un monte que entra en la ciudad o que sale de la ciudad, como queramos. Bien, y luego ya casi terminando, cómo conservar, ¿no? o qué pasos o quiénes intervienen. Primero, por supuesto, nosotros los arquitectos, que debemos plantear, resolver, proponer y actuar con criterio. Luego, una sensibilidad conjunta patrimonial de la ciudad. Luego, por supuesto, la administración, las ayudas, y luego espero que hablemos también de las ayudas y políticas públicas, porque conservar es caro, conservar a gran escala y a pequeña escala, conservar la pequeña memoria también es caro, y la administración debería ayudar en todo eso. Y luego esa cultura y la responsabilidad compartida. Bien, y antes ya de sentarnos ahora y comentar, y hablar un poco de, por ejemplo, en Florencia, hace años, a cuenta de un Europan y tal, construí un pequeño edificio en Florencia, y bueno, la mitad de lo que estaba planteado, muy italiano, pero bueno, y bueno, estábamos trabajando cerca de una muralla medieval y tal, y había un pabellón, una especie de almacén allí rectangular, bueno, más o menos de finales del 19, de principios del siglo XX, con unas cerchas y tal, sin mucho interés, que desde luego aquí hubiera desaparecido directamente. Bueno, pues en Florencia estaba catalogado y estaba hiperprotegido. O sea, en Florencia, que tiene un patrimonio, esto, protegían hasta un pabellón industrial sencillo y normal en una zona más o menos industrial. Y ya un poco como anécdota, había, aquí en esta foto aparecen más, pero había dos colores para las contraventanas, ¿no? El verde toscano y el verde Florencia, no había más. O sea, eso es conservar, pero claro, conservar Florencia, que es diferente. Bien, y luego, bueno, pues eso, la ciudad, de nuestras ciudades medievales, pues todas se han rehecho y se han hecho. O sea, un arquitecto en el 17, pues tiraba dos lotes medievales y construía un palacio barroco y quedaba muy bien, estaba entonado también por los materiales, que había una continuidad, por los sistemas constructivos que eran parecidos, ¿no? Entonces, una de las preguntas sería esa, ¿no? ¿Dónde está el límite de conservar y permitir que la ciudad viva y evolucione? Quizás hay que tener cuidado con una super protección normativa. Y bueno, yo con esto ya termino, y ahora, Carlos, si quieres, nos sentamos aquí y empezamos un poco a hablar. Y bueno, invito a todos los que quizás un poco las tres preguntas así más importantes serían estas tres, las que más uno se ha repetido, que tienen que ver un poco con todo esto. Y Carlos, tú como autor, parte además del patrimonio contemporáneo y moderno, autor de interesantes edificios en Bilbao y todo esto, pues... Yo voy a decir una cosa, no sé si se me oye, es que soy... No sé si por la edad o por qué, me he hecho muy poco nostálgico, porque como tengo poco tiempo ya, me queda poco, digo, prefiero mirar para adelante que para atrás, que ya la arreglará otro, ¿no? Pero yo creo que en todo esto del patrimonio siempre he sufrido una falta, en principio, de cultura general, de la gente, de entender lo que es bueno. Y es bueno no solo un edificio, sino que es bueno un entorno, ¿no? Una plaza, una esquina, un ambiente comercial, de entenderlo de verdad. Y por otra parte, me estoy liando yo solo, echar en falta una sensibilidad
que yo creo que han tenido a Nayara, que están yendo a las escuelas a hacer talleres, una sensibilidad colectiva hacia lo que es su ciudad. Yo la verdad es que no me siento tan nostálgico de aquella ciudad negra. Yo recuerdo el frío que pasaba, las chupas que me he comido volviendo del colegio, y digo, bueno, pues ahora está mucho mejor, sin duda, y creo que ha cambiado a mejor, y no, ya os digo, no me apego a la nostalgia, pero sin duda yo creo que es importante que hagamos valer tanto la sensibilidad como la cultura arquitectónica. Los arquitectos, en general, hemos sufrido este tema de que nuestros clientes habían perdido a lo largo del tiempo ese espíritu que tenía un cliente de arquitectura hasta el siglo XIX, ¿no? Que era el mecenazgo. El cliente se sentía orgulloso de hacer cosas. Lo que has dicho tú, tirabas un edificio medieval, aparecía un palacio gótico, luego tal, y todo el mundo echaba interés al tema. Yo creo que eso se ha perdido. Yo he notado que el mecenazgo ha pasado directamente a la administración. La administración gasta, tiene dinero, gasta. Afortunadamente, bien, espero, no va a tener problemas de patrimonio con el Guggenheim, seguro. Nadie va a dudar pero por lo menos ahora se está gastando el dinero por parte de la administración, yo creo que bastante bien, con muchas locuras, ¿no? Perdón, con muchas locuras no, con muchas disputas. Porque yo cada vez que me encuentro con nuestro compañero Iñaki Uriarte cagándose en el museo del parque, que a mí me emociona simplemente porque es de Foster y tengo una especie de enamoramiento, ¿no? De Foster. Estás enamorado de Foster, no se lo has dicho nunca, pero estás enamorado de él, ¿no? Entonces, ese espíritu que tiene la administración creo que debía ser contagioso, porque aquí hay muchos arquitectos, a alguien, un cliente le ha venido a decir, oye, hazme una casita, pero con el espíritu del Guggenheim. Lo he entendido y yo quiero, no se trata de que me lo llenes de titanio, sino que sea moderna, la actitud hacia la casa propia, que sea una actitud moderna. No existe esa cultura. A mí nadie me ha venido a encargar una casa o un edificio. Lo que he hecho yo, que es medio bueno, lo he hecho a pesar de mis clientes. Bueno, pero tus edificios, tú en Bilbao tienes unos cuantos que tienen que ver con el patrimonio moderno, ¿no? El que a pesar de mis clientes. A pesar de mis clientes, que son los que realmente hacen patrimonio. Porque nosotros lo imaginamos, lo construimos. Sí, pero tus edificios en su momento eran bastante novedosos. Una anécdota. Cámara de Comercio. Eso. Estoy esquiando en Valdezcaray con los niños pequeños y llaman por los altavoces. Carlos Lázaro, venga, tal, joder. Algún crío que se ha estrellado por ahí. Bajo, llego a decir, que llame usted a su oficina. Llama a la oficina y dice, oye, que vengas, que están los de la Cámara de Comercio que se suben por las paredes. Y dice, ¿cómo que se suben por las paredes? Sí, que vengas urgentemente. Oye, cojo todo esquí, le dejo a mi mujer, el coche preparado, a Bilbao, a las 2:30 en Bilbao. Entro en la Cámara de Comercio, le habían quitado el andamio. Dice, ¿a quién se le ocurre hacer un edificio verde? Acabado, ¿eh? Sí, sí. Tenían, cuando me estaban echando la bronca, tenían una maqueta así de grande pintada de verde. No se habían enterado de nada. Por eso digo que yo creo que he hecho arquitectura, la poca que he hecho buena, a pesar de mis clientes. Escondida en los andamios. Sí, escondida, o sea, como que no se enteraban. Pero bueno, a ti te contaré luego todo un edificio que me mandaron restaurarlo. Sí. Lo hice al revés y no se enteró ni Cristo. Bueno, hay que engañar. O sea, era así, entero, todos los planos al revés.
cuando estábamos haciendo los planos de tal, yo, si esto está mal, si estaba mal desde el principio, pero como había que conservarlo, oye, sacar las copias del otro lado. Carlos, tú que más o menos has intervenido con edificios radicalmente modernos en Bilbao, ¿no? Esa idea de, pues, ¿no? Entiendo yo que tú eres, ¿no? En ese sentido que propones cambiar, rehacer la ciudad y tal, o sea, pero ¿hasta dónde o cómo? ¿Cuál es el límite o cómo, ¿no? ¿Cómo conservamos el carácter si cambiamos todo? Yo creo que he sido a eso, debo decirlo y ser sincero, y me gustaría que interviniera la gente. Yo he sido poco respetuoso. Sí, quizá porque acabé la carrera muy joven y todos esos edificios, el edificio de la Cámara yo lo hice no tenía 30 años. No tenía 30 años. Entonces, yo no me planteaba ciertas cosas. Bueno, luego de verdad te lo digo. Un poco más tarde, ¿no? Vino un poco más sí, tarde. es todo más posterior, pero yo lo que siempre he echado en falta es una cultura general hacia el aspecto arquitectónico, que los arquitectos los hemos sufrido día a día. O sea, nadie te respeta. No te respetaba y ahora me imagino que te respetan menos. No tenemos esa potencia que podía tener un ingeniero o un médico, y luego la sensibilidad general. O sea, es que a la gente le daba lo mismo. O sea, hoy por hoy, fíjate, ha sacado el edificio de la calle Elcano 1. Tú imagínate que hoy viene que hay una ordenanza, como diría Pachi. Hoy no se podría hacer igual. No se haría. No se podría hacer. No se podría hacer. Ahí había un edificio un poco chochologoitia, y de repente vienen estos, tiran el edificio, y yo me acuerdo de la gran pregunta. Había puesto, has agotado el balcón. Era dorado, de gresite dorado. Sí, sí. Y entonces, ¿qué hace ese balcón ahí? Siempre recuerdo a Eugenia Aguirre diciendo, el clavel en la solapa. Sí, sí, a mí me lo contó eso. Sí. Para ser elegante hay que ponerse un clavel en la solapa. Y ese era el balcón, ¿no? Entonces, y eso se hacía a pesar de su cliente, o sea, no se enteraban, o sea, el cliente no se enteraba. Y yo creo que todavía ese factor de cultura, o sea, de haber mamado, de haber paseado por Bilbao mirando para arriba, y de una sensibilidad especial, porque tenemos muchas cosas especiales, desde el Guggenheim, el Palacio Escandura, no sé qué. No sé si la gente lo ha interiorizado. Sí, yo insisto un poco más en eso, en el conjunto, ¿no? Hombre, ya tenemos el Guggenheim, que es como el granito y tal, pero el resto de edificios, ¿no? A mí, yo siempre que viene algún arquitecto a Bilbao y paseamos por la ciudad, bien la Equitativa, el otro y tal, esto no es un poco, pero las esquinas, digamos, la configuración, claro, es un poco todo el... Pero las esquinas, mira, el otro día lo comentaba yo con Luis, o sea, la cantidad de esquinas, buenas de verdad, y además modernas de verdad, sí. Y algunas entremedianeras, sí, son esas fachadas de paño. Pero tú pasas por delante, todas y que son más o menos... Hace poco me pasó la calle Alameda Recalde, creo es. En el tramo siguiente a la Lóndiga, ahí había un bar de golfas, vamos, de ambiente. Pues enfrente de ese bar hay una fachada que estaba yo así tonto mirándola. Pasa una señora, ¿qué mira usted? Digo, pues esa casa. ¿Qué le pasa? Pues que es preciosa. Sí, hay un montón de... Fijaros, hay una fachada ahí blanca. Digo, la leche. Y yo tampoco estoy hablando de hace 6 meses, ¿eh? ¿En qué calle es eso? En Alameda Recalde. Porque yo lo oriento por el bar, se llamaba La Urraca, de toda la vida, los viejos. La Urraca. Aquí va mucho contratista, ¿eh? La Urraca. Aquí hay un arquitecto que su hijo se le metía en bici dentro del bar. ¿O no, Luis? Miras enfrente y la pena.
Y entonces esas cosas en Bilbao no se aprecian. No, hay muchos. No se aprecian. Algunos que están catalogados y que están más o menos Pero, registrados. pero y lo tal, y miras luego hay un tú, montón de... el catálogo no se lo ha mirado nadie. Claro, sí. Bueno, y otra Bueno. cosa, Carlos, también, la administración, que ¿no? El otro día comentábamos un poco que yo no sé si ayuda o no ayuda, o debería ayudar. Hombre, yo creo... ¿Tú qué crees? A ver, la administración ha tenido, mira, ha sido esa sí que ha tenido una fase de culturización. Yo creo que la administración ha cambiado mucho. Ha habido una época en que hemos sufrido mucho, porque la administración, frente a la renovación, la reconstrucción, era miedosa, básicamente miedosa, y no te dejaba hacer nada, te atizaba con la norma, porque para la conservación y una intervención buena, desde un punto de vista creativo o de proyecto, de definir un proyecto, tú necesitas un mínimo de libertad. Pero cuando te aplican la normativa porque hay miedo, Sí, claro. porque hay miedo, o sea, Era lo seguro, para no fallar. ha sido muy torpe durante mucho tiempo. Ahora yo creo que ya está mucho más cualificada. En la administración hay mucho compañero arquitecto que ya sabe de lo que habla, Sí. ¿no? Le costará convencer al de arriba porque... Pero y ayudas, o sea, yo creo, o sea, conservar es caro. Sí, Se debería ayudar un pero poco, fíjate, eso sin embargo está en manos, efectivamente, tienes razón, no es de la administración, sino de los políticos. Yo tengo amigos en Francia desde el bachiller, que conservo todavía, y esos siempre han tenido una excepción fiscal por mantener sus casas. Claro, yo creo que eso es importante, ¿no? Las mías, o sea, mi casa, mi país, eso también ha cambiado. Yo sé ahora que las comunidades tienen ayuda y tienen tal, ¿no? Pero todavía yo creo que no hay sensibilidad. La administración yo supongo que hará lo que pueda, porque también la economía es la que hay, ¿no? O sea, los dineros tienen límite, tienen limitaciones. Bueno, conservar, ahora que en muchos casos hay que conservar muchas cosas, un arreglo. Bueno, y con respecto a la vivienda, conservación, pues, quiero decir una cosa que decía Aroca. Para conservar hay que tener contenido. O sea, aquel edificio que se queda sin contenido se destruye. Ha habido iba a decir, un renacimiento gracias al tema político, las autonomías, y se han habilitado muchos edificios y se han conservado. Sí, bueno, claro. Se han conservado algunos con mucho capital público, pero eso es lo que hay que tener presente en la ciudad, que la ciudad esté ocupada. Si la ciudad está ocupada, la ciudad se conserva. Está viva, ¿no? Si no hay uso, desde luego que es un... La ciudad se conserva. Sí, igual Sí. regular demasiado provoca que no, pero sí. Y bueno, luego también hay un problema que tú lo has mencionado. Bilbao no es el caso eso, pero la cantidad de patrimonio que hay por ahí es que hay en exceso. Sí, Nos comentaba antes lo de Portugal. Claro, Portugal. Es que bueno, en es Portugal agotador. está todo, ¿no? Ya, La cantidad de... Sí, aquí ya no nos queda, o sea, aparte que muchas cadenas han barrido, ¿no? Con el zócalo de las ciudades. Bueno, esa es una cosa muy dura. Pero eso no solo las cadenas, también... Pero digamos, esa no tiene remedio. Ya, sí, pero no queda una carpintería de los años 30 como ves en Lisboa o como ves en otras ciudades. No, eso ya no queda, no queda. Pero es que ha desaparecido. Hoy ha venido una furgoneta, le he dicho a Íñigo, de aquí a allí, grande, para traerme a mí un sobrecito así de Amazon. 8 euros dentro del sobre, un furgón de la repera. Desde casa. Me hubiera costado 2 horas o 3 horas encontrar lo que venía dentro del sobre, que es una pegatina para el coche. O sea, ha desaparecido. Eso, ya yo es que además no le veo... Pues no sé si tiene remedio, ¿no? No le sé veo si hay, solución, no sé si no le hay veo remedio, solución. porque ya está, digamos, ¿no? Y Se ha además, perdido mucho. Bezos cada día más rico. Sí, pero no solamente Amazon, que al final desaparecen las tiendas y Pero tal, sino todo, que ya todo. mucho del patrimonio ese de las... Ya no quedan tiendas. Hoy salía, antes de venir aquí, estaba viendo la tele, y yo veo mucha televisión, comprendo que soy un poco drogadicto. Uno de Plasencia, que había descubierto, le iba a la semana de miedo
había puesto un cartel en la carnicería con Coldo y con Ábalos lleno de chistorra. Y venga a vender chistorra. Pero estoy vendiendo miles, decía el tío. Miles de chistorra. Estoy a punto de cerrar y vendiendo chistorra. Carlos, a ver si reconducimos un poco. Y tú que eres parte del patrimonio, ¿no? Del patrimonio contemporáneo que has hecho, ¿qué pensarías si te derriban, ¿no?, de tus edificios? O qué, pues yo he tirado un edificio mío ya. Así, ¿eh? Yo he tirado un edificio y lo he vuelto a hacer. ¿Así? ¿Cuál? El que estaba de la Telefónica y en la calle Barricúa. Ah, sí. Hice un edificio así posmoderno, que cuando tú mirabas el plano eran, es que no os acordáis, había una película de los de Bonanza, que era una película de ciencia ficción, y había unos personajes que se llamaban los Cyborg, que tenían un casco como Darth Vader, con unas rejillas y tal, y ese edificio tú lo mirabas de frente y era un dibujo de la película de ciencia ficción, y ese lo tiramos. Y lo rehiciste tú, bueno. Lo rehicimos. Bueno, jamás, no habían pasado ni 30 años. Sí. ¿Y por qué? Porque no tenía ya uso. Porque no tenía uso. Telefónica vació todo no tenía, yo empecé a hacer un edificio en Telefónica de 3 plantas para meter una central. Al año siguiente se retrasó el proyecto, ya tenía 2 plantas. Al 4.º año ya tenían toda la central, que antes estaba en 4 plantas, estaba metida debajo de la escalera. O sea, y se fue toda la mierda. O sea, y entonces vendieron el local, y al que compró se le ocurrió llamarme. Mira, ahí sí que hubo. Ese nos llamó porque había visto la casa de la calle Nau, la de los autobuses. Esa le llamó la atención y no derribaste toda la estructura y bueno, todo. Se hizo, no, sí hubo que derribar la estructura por la norma. Yo había hecho un edificio con 18 metros de fondo, había cambiado la norma y 15, hubo que cortarlo. Entero, bueno, porque ahora sabes que ya hay que mantenerlo, ¿no? Las estructuras, el hormigón. La alineación interior, hombre, tenía sus razones. Aquel edificio industrial daba un patio, pero sin embargo, al hacer viviendas, el patio necesitaba holgura, ¿no? O sea, yo por lo menos lo entendía. Mi cliente estaba totalmente cabreado, claro. Bueno, perdía edificabilidad, ¿no? Perdía edificabilidad, no le dieron para arriba. ¿Para qué necesito? Las viviendas son más pequeñas. Pero tenía su lógica. Todo aquello fue una ordenanza de Ibonareso, que hizo los patios de 15 metros de anchura. Yo lo que pasa que, insisto, creo que falta sensibilidad y falta cultura arquitectónica. Claro, sí. Y aquí hay mucha gente que puede hablar, por favor. Pues, hombre, a ver, yo creo que parte de la responsabilidad no es solamente de los ciudadanos, muchas responsabilidades nuestras, nosotros también somos un poco los autores, pero bueno, ahí va alguien a hablar, que lo que queremos es un poco también... Intervenir, ¿no? No, voy a ver que tenía aquí alguna cosa. A ver, me llama la atención que esto que se llama pequeña memoria, no sé de qué memoria nos referimos, porque solo ha sido hasta ahora, lo único que he oído ha sido anécdotas varias. De pequeña memoria he quedado en algo que parece que empieza muy bien. La entrada... Sí. Establecida desde el conjunto, la ciudad como en conjunto, y hasta las propias imágenes que han salido han sido totalmente puntuales, como si fueran totalmente de muchos países y de muchas circunstancias. Estoy de acuerdo con la ciudad, hay que verla desde el conjunto. Y lo que más llamó la atención, y por lo que más entusiasmó la entrada, ha sido la primera de las imágenes, que era esa ría de Bilbao, como la gran presencia, el gran eje, el gran espacio siempre perdido de Bilbao, y que, dado que se llama pequeña memoria, habría que recordar también la gran memoria de algo que empezó y no sabemos dónde va a terminar. Y empezó en algo tan tranquilo como era el Puerto de la Paz de Silvestre Pérez en el siglo no sé cuándo está, que parece que está olvidado. A partir de ahí tratamos siempre de enfrentarnos a este ejercicio y yo no sé lo que estamos haciendo, no sé si será pequeña memoria o gran memoria, pero lo que creo, y desde esa especie de situación crítica y entendiendo crítica como aquella cuando éramos pequeños en la Escuela de Arquitectura había reuniones críticas, es decir, ¿qué ha pasado en todo esto? Porque la realidad, al margen del mecenazgo, no mecenazgo, la administración como mecenazgo, la realidad es la que tenemos, que es
La ría ha terminado teniendo algo que se está construyendo como Zorrozaurre. No sé a quién de los aquí presentes les encantará aquello, pero la forma, la actitud y el resultado que estamos viendo, a mí, desde una posición crítica, desde la propia, para entendernos, disciplina o memoria de la disciplina urbanística, ya no voy a hacer otra historia, me empieza a llamar la atención poderosamente. No sé dónde están las cosas. Y no solo es una cuestión de creatividad o no creatividad o de normativa, porque también hay normativa estricta para esas cosas y esos edificios. Lo que me llama la atención es que esta ciudad también tiene claroscuros y empezamos de una manera de entender la ciudad como el Puerto de la Paz y estamos terminando en algo que no sé cómo... ¿Qué va a pasar? No, ¿qué va a pasar? No, es que las incógnitas y lo que se está viendo, cómo se está construyendo la ciudad, desde luego, a mi modo de entender, está totalmente alejado de lo que para mí ha sido la cultura, y cuando digo cultura, eterna, amplísima, de la construcción de la ciudad. La construcción de la ciudad, que es el tema fundamental del soporte de la arquitectura. No solo hablamos de eso, sino que también tenemos cosas alrededor, y hechos por nuestra administración. Y esas cuestiones gratuitas que se han comentado aquí, pues no lo sé, pero también tenemos la alcaldesa totalmente, aquella franquista, que estaba puesta en entredicho por todo el mundo, y yo por mí el primero, y por toda la cultura que he conocido de aquello, pues si alguien me puede decir qué diferencia había en las torres de Aguinaga, que estaban un poco al lado de las otras torres, ahora que tenemos un Rogers en Bilbao, que dijo Azcuna. Alguien me dirá, pero no desde la crítica, ni política, ni muchísimo menos, sino de la intervención en la ciudad. Si en aquellos momentos la ciudad, el ensanche de Bilbao, una ciudad acabada con sus recursos, con su disciplina interna, es alterada y se critica a la alcaldesa por una posición totalmente alejada de esta, alguien me podrá decir que a 200 metros en este momento tenemos un Rogers. Pues bueno, si esas cosas así, esto es una posición crítica, y además, pero puedo seguir contando cuestiones como estas, que es esa manera de tranquilidad. No hay imaginación terrible, hay mucha imaginación, lo que no hay criterios, ausencia de disciplina para intervenir en la ciudad. Bueno, yo, contestando un poco a lo que has dicho de la pequeña memoria, se llama, bueno, porque yo entiendo, creo que lo he intentado explicar, entiendo que más o menos conservación del patrimonio, todo el mundo entiende que los grandes edificios, los monumentos, etcétera, hay que conservarlos, pero yo entiendo que hay que conservar los edificios humildes también, ¿no? Y el carácter de la ciudad. Eso es un poco a lo que hace referencia la pequeña memoria. Y luego todas estas cosas, sí, yo no sé, ahora se habla mucho de los edificios cebra, ¿no? Los edificios cebra, ¿eh? ¿Qué es eso? O sea, hay hasta un Instagram de los edificios cebra, ¿eh? Pues si no tienes Instagram, ¿qué pasa? No sé, se puede vivir sin Instagram, ¿no? No se puede vivir, no. No, mira, yo no tengo, pero no se puede. Los edificios de bandas, todos los edificios de bandas blancas que hay, ¿no? Entonces, ahora bueno, hay un movimiento que habla de los edificios de bandas. Sí, pero es curioso porque eso de los edificios... Bueno, que son siempre rayas blancas y negras. En todo Bilbao, en todos los sitios. En todos los sitios. Pero es que, por ejemplo... Sí, ahora sí. Si me dejáis un segundito, justo hoy, en nombre del colegio hemos hecho una entrevista sobre esto, porque es un tema que está saliendo mucho, como dice Íñigo, a raíz de que hay un Instagram en el que se está como popularizando este tema. Hay una corriente que está poniendo un poco a la vista de toda la gente esos edificios que están siempre supermarcados por unas rayas blancas y negras, que están todos hechos prácticamente igual, que da igual que estén aquí, en Madrid, en Valencia, en Murcia o donde sea, porque son todos iguales. Y todos nos los venden de la misma manera, como si fuera una solución estupenda, fantástica, perfecta, que se supone que da servicio a cualquier cosa, porque da un poco servicio a cualquier cosa, ¿no? O sea, es un poco lo que están vendiendo. Es como una crítica a una forma de construir que está ahora muy en boga, que es como un poco un fast food inmobiliario, que es lo que se está criticando, ¿no? Entonces sí que es algo que ahora mismo está hablándose mucho de este tema por cómo se ve, por el impacto visual que tienen. Aquí en concreto son edificios muy grandes que llaman mucho la atención, se ven muy fáciles, son muy reconocibles, es muy fácil ir por la calle y verlos, y que generalmente se dan en nuevos desarrollos, en todas las zonas nuevas que se están creando en las ciudades, ¿no? Entonces es un poco eso de lo que se está tratando. Sí, yo un poco con la...
¿Tú no has observado que los transatlánticos han sido siempre cebras? Eso. Sí. Siempre A ver, han es sido que cebras. hay una cosa, a ver, esto tiene muchas aristas, porque al final una cebra, una solución estética así no tiene por qué ser mala. El problema está cuando se convierte en una serialización sin ni ton ni son, en la que se pierde justamente el valor de lo que estabais hablando. Es una manera de que los arquitectos y las arquitectas dejemos de pintar, porque es mucho más fácil hacer las cosas de manera seriada y con unos números que a todo el mundo le cuadran. Entonces, La razón es esa, y es lo que va a pasar en Zorrozaurre, como decía Javito. O sea, es que Hay un debate alrededor de todo esto y está bien que empiece a haber estos debates porque, como estáis diciendo, falta mucha cultura sobre la arquitectura en la población en general. Nosotros aquí, creo que la mayoría de los que estáis aquí, casi todos somos arquitectos o arquitectas. Nosotros tenemos unos conocimientos y una formación que la gente en general no tiene y desde el colegio se está intentando dar a conocer esa cultura, pero es muy difícil llegar. Esos edificios los hacen también arquitectos. Efectivamente. Lo cual es muchísimo más fácil, hay que reconocer, porque todos nos dedicamos esto a mi pobre, perdona que interrumpa, que es mucho más fácil componer una fachada de esta manera. Claro. En este momento, con los elementos que de esto no se llama, de los ruidos y los puentes térmicos y los translucidos, en este momento basarse aquí hablo un minuto. Tiras franjas horizontales de arriba al fogón. ¿Quién se pone a componer una fachada de hueco hoy día? ¿Quién? Porque la estructura, ¿dónde está la estructura que asuma el mando de las cuestiones que nos encargan y hacemos? ¿Dónde está Pero cuánto... el orden? Perdón, ¿eh? ¿Ustedes por qué? Es que no es una cuestión por qué llegamos a esto. El problema es por qué llegamos a esto abandonando el resto de las cuestiones. Porque es mucho más fácil y es mucho más barato. Y ese es uno de los problemas. ¿Pero por qué? Porque nuestra figura está completamente... No, y es también por una concienciación que hay sobre nuestra figura. Nuestra figura se ha quedado en un mal innecesario. Somos unas personas que tenemos que estar porque alguien tiene que firmar. Entonces no se nos da ningún valor a nuestro trabajo. Y es una de las cosas que yo creo que todas las generaciones que están ahora mismo trabajando, da igual la edad, están viendo. Y esto es una muestra más de ese problema. Claro, o sea... Antes comentaba a Carlos, me encanta que hayan podido hacer el trabajo a pesar de los promotores, Sí. pero a día de hoy es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil. Y el resultado, por desgracia, son estas cosas. Hombre, son comerciales, funcionan. Son baratos, venden, se son venden, baratos, dan aspecto, bueno, son baratos. sí, y lo que pasa es que hay demasiados. En el caso de Zorrozaurre y estos nuevos desarrollos, yo creo que el problema viene en el planeamiento, es decir, hay que ser responsables en cuanto al diseño, el respeto del patrimonio de la ciudad y tal, en el momento de proyectar esos desarrollos urbanísticos. O sea, no en el momento... Al arquitecto al final le llega la parcela, pues el promotor quiere tantas viviendas. Con grandes alardes. Sí. Entonces yo creo que es un poco un tema pues No hay ciudad, o sea, en que hay que trabajar conjuntamente, tanto arquitectos, urbanistas, la administración pública, en el tema urbanístico, ¿no? En el caso de Zorrozaurre, pues bien se podía haber respetado algunos elementos interesantes que había en lo que era la isla, ¿no? Más que hacer una retícula y urbanizar y edificar. Sí. Hombre, se han mantenido, unos cuantos mantenidos en Zorrozaurre, pero bueno, no sé, el problema es Hombre, no Zorrozaurre tanto el diseño de Zazajadi, que bueno, puede ser más o menos aceptable o cuestionable, sino luego cada pieza que se está haciendo. También es una ciudad nueva, ¿no? No sé si Zorrozaurre tenía que haber estado pensada a la bilbaína, ¿no? O si es que sabemos que fuera eso, ¿no? Que sería construir o diseñar a la bilbaína, porque, por ejemplo, muchos los edificios de Arrinaga de los años 50 y 60 tienen mucho que ver con Gutiérrez Soto, con Madrid, con Zuazo, digamos, ¿no? Son muy madrileños en muchos casos. Los edificios de las esquinas de Bilbao fantásticos son edificios a lo Mendelssohn, ¿no? Entonces, bueno, al final hay un poco de todo, ¿no? Entonces hay una mezcla, y bueno, y esa mezcla, ese conjunto es lo que está bien. Voy a hacer una pregunta. ¿Hay mucha actividad en Zorrozaurre? ¿Hay proyectos? ¿La gente de aquí tiene proyectos en Zorrozaurre? Todo el frente desde San Ignacio. Pase usted y mírelo. Belviche, un lujo. Pásenlo, véanlo. En San Ignacio, En dices. San Ignacio, el frente de San Ignacio está rematado. Miren ustedes la escala, la imagen de la ciudad en un sitio más o menos singular y es nuevo. No hay imaginación, no hay disciplina, no hay lo que... Todas las palabras que habéis dicho antes pasar, igual yo soy una persona insensible, ojalá lo sea, pero pasen ustedes, véanlo, porque eso es construir también ciudad, ¿eh?
Y también estaban en un frente estas cosas que llamamos la mina de agua, en la que necesita todo el mundo. Vayan y vean el resultado. Y dibujado, y Jara Hadid, vendida con bombo y platillo. Ese es el resultado. Esos son los claroscuros. Nada más. Vale. Lo veo desde el proyecto tuyo de Lorrieta. No, es que no. Estaba preguntando, o sea, ¿la punta de Zorroza está acabada? No, bueno, está enfrente. Carlos, No, Zorroza, enfrente de Idón. Enfrente de Idón. Vale. Que no me pasé aún por ahí últimamente. Otra cosa decía una cosa que a mí me ha parecido muy bonita y es parte, es que cuando la estabas diciendo dice, mira, sintonía pura. Espera, has dicho tú lo de... creo que deberíamos aprender a entender el valor auténtico de un edificio, su alma, su función, la belleza, la originalidad. Sería un análisis crítico. El tuyo lo he llamado el aura. Y está muy bien. Bueno, yo no, Benjamin. Bueno, no. Esa palabra define ese aspecto que, hombre, el colegio yo creo que lo intenta, pero aquí venimos arquitectos. Tendríamos que hacer algo para que vinieran los que no son arquitectos, ¿no? No, pero esa idea un poco del aura, si se puede trasladar lo del aura de lo que decía Benjamin a la arquitectura, eso estaría bien, ¿no? Las intervenciones, como he llamado yo, las intervenciones sobre los edificios que puedan mantener, que se puedan hacer, digamos, edificios actuales, intervenir y hacer cosas interesantes, pero mantener también un poco el carácter de los yo no sé el significado del aura de Benjamín, pero el aura es ese halo que envuelve a los santos, ¿no? Y que hacen que todos ellos en completo sean derrochen santidad. Entonces, ese es un poco el edificio, ¿no? El edificio tiene, es que tú también lo has dicho, es que no solo la fachada, es la forma, es cómo vive la gente, el portal. Por ejemplo, una cosa que yo he hecho en falta, aunque ahora ya empieza, con esto de la pérdida de los espacios comerciales, empiezan a aparecer portales, ¿no? Que la arquitectura del portal era, yo no la he vivido muy poco, porque el portal era pérdida de superficie, no era un recibidor, ¿no? Pero esos portales, por ejemplo, el de Aguinaga de la Gran Vía, ¿no? De la Gran Vía al parque, 30 metros de portal, o sea. Ahora, todo el debate lo hemos comentado con el edificio que yo creía que era de Olavarría y era de Íñiguez de Onzoño. No, a lo mejor Olavarría participó. Uno de un poco. Sí, enfrente de la Filarmónica. Enfrente de la Filarmónica. Era un banco, no sé qué. Que no sé si quiere mantener, no sé si se va a derribar. Uno con un muro cortina. Sí, creo que es el primer muro cortina que se hizo en Bilbao. Sí, ese yo creo que era de un. Con los Humara. corrales y Molezul, ¿no? Sí, era... Es de Fullaondo, ¿no? Ahí intervino Fullaondo. Intervino Fullaondo ahí. Fue de los primeros, sí, fue un ejercicio muy bonito, de construcción de las volumetrías de los miradores, el de Sánchez. Pero intervino Íñiguez en eso. Sí. Es un color vino, ¿no? Se nota mucho la Sí, es un edificio bonito, pero era un edificio de una compañía. El banco Ascoria Inversiones o no sé qué, un banco de estos, cuando había bancos como chiringuitos por Bilbao. Sí, pero fíjate, antes me voy a acordar de la compañía, se llamaba Beltrán Casado y compañía, la que hizo el edificio, o el edificio que se ocupó, porque ese fue una rehabilitación, ese no se tiró, se le hizo la fachada y se reorganizó. Beltrán Casado y compañía, joder. Era el edificio. Pues no sé si no se está diciendo si se va a derribar, si se va a mantener la fachada. Depende de lo que quiera hacer la BBK, porque no está protegido, no está catalogado. Acaban de entregar un estudio de detalle, viene en la prensa de Bilbao, los anuncios, acaban de entregar en el área de sobre todo el proyecto
un estudio de detalle, que ya sabemos que si lo publicó el Correo, el estudio de detalle, es prolongar la fachada de aquello, no entrar en tonterías. Prolongar la fachada de la BBK. El estudio de detalle, una amiga tuya, Carlos. Lo último, es que parece que estamos hablando de un estilo, como si fuera la Atleti, el portal, no sé qué, una manera de hacer de Bilbao como si fuera eterna. O sea, Bilbao tendrá... Pero, Javi, es que tú te pones en la otra posición. Es que, ¿cómo vas a hacer tú, Zorrozaurre? No, pero perdona un segundo, Carlos. Estabais hablando ahora de esas cosas del sentir histórico de Bilbao. Las esquinas estas mendelssohnianas, le podemos poner el título que nos dé la gana, el sabor de los portales, el no sé qué, no sé cuántos, la calle como era, que había calle y había comercios. O sea, parecía como algo, ya podíais haber terminado en Gurestiloa. El problema es, dentro de Gurestiloa. Yo soy de Gurestiloa, ¿eh? Sí, pero al margen de eso, ¿dónde tenemos hoy en día la realidad y cómo esa realidad se está en esa especie de sentimiento que tenemos, el tono general, por lo que decía antes Íñigo, la ciudad vista desde el conjunto? Díganme en ese conjunto, ¿dónde está el área ese de cierta dimensión que puede tener San Mamés, ¿cómo se llama esto de alrededor? De Termibus, y todo alrededor. Sí, a mí me puede preocupar eso, pero desde luego, o me gusta o me puede gustar, pero desde luego Gurestiloa, dentro de ese sentimiento, en la escala, esa apreciación de la escala de la ciudad de Bilbao, desde luego a mi modo de ver está fuera. Estoy temblando qué puede ocurrir en la estación de Abando. Eso ya puede ser ya la guinda, porque el resto parece que han sido en las zonas más o menos extremas. Digo lo de Zorre de verdad, porque igual estoy volviéndome cada día más tumbado. Bueno, pasen ustedes y vean, no lo sé qué preocupación tendrán ustedes. Yo no sé, pero no voy a ver Abando, pero va a ser Barbican. ¿Y por qué tiene que ser eso así? Si estamos hablando del conjunto de la ciudad y los valores de Gurestiloa. Si estamos preguntando ahora mismo, hemos perdido hasta el valor de los portales. Sí, claro que sí. Joder, y no nos preocupa el valor de algo en el centro de la ciudad, que une a todas las partes, que lo saben todos los presentes en este área, y parece que las cosas que hemos visto van muchísimo más allá de lo que es la disciplina urbanística, la disciplina arquitectónica y el sentido común a lo largo de la historia. Nada más y no sin introducir el factor de Gurestiloa. Mucha nostalgia. Joder, nostalgia. Sí, mucha. Pero vamos a ver. Pues bueno. No puedo yo con tanta. Yo no puedo con tanta nostalgia. No sé si igual, para ir cerrándolo con una mirada también hacia el futuro, quizás podríais hablar un poco de... desde vuestra mirada, tanto profesional como que los dos también tenéis como un recorrido trabajando pues en temas de docencia, ¿cómo lo afrontaríais mirando hacia el futuro, hacia los nuevos profesionales, la gente joven? ¿Cómo podemos transmitir este valor de la ciudad, mantener la memoria, pero sin negar lo moderno o lo contemporáneo? Pues yo he puesto unos ejemplos de cómo entiendo que se puede actuar y que se está actuando en muchos casos. Además es un momento de mantener, ¿no? Ahora, no sé si está bien visto, ¿no? De arribar estructuras de hormigón, etcétera, y mantener todo eso. Yo creo que eso no restaurar tanto como intervenir, pero con criterio. Digamos, bueno, el ejemplo de Gelgokemeuron es fantástico, ¿no? Porque es más medieval que lo que han hecho y fíjate si son ellos un poco modernos, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido ese tipo de intervenciones que puedan hacer arquitectura, diseño y ser experimentales, etcétera, pero interviniendo y manteniendo, igual que la Neue Galerie de Berlín, claro, edificios absolutamente actuales, pero absolutamente continuistas también. Yo creo que ahí hay un espacio, yo creo que interesante. Perdona, Carlos. No, yo es que creo que la formación universitaria es fundamental y yo creo que se hace bien. O sea, aquí hay profesores, ¿no? Yo creo que lo hacen con interés. Lo que pasa es que la sociedad es otra cosa, va por otro sitio. Y desde luego no tiene esa sensibilidad, ni siquiera esa cultura. Y muchas de las cosas que han pasado en Bilbao, por nos gusten o no, han sido pergeñadas por arquitectos, ¿no? O sea, pero yo es que creo que la ciudad es un ser vivo y eso es como los niños, nunca sabes si va a ser pastelero o ingeniero de caminos.
al final es muy difícil. Yo no... Ese urbanismo que añora Javi, es que creo que radica un poco en lo imposible, es difícil. Porque hemos quebrado ahora, de 10 años para aquí, un tránsito de lo que es la cultura del urbanismo, que ha habido el urbanismo barroco, el urbanismo no sé qué, pero que no existía Bezos, coño, es que Javito, es que... Pero Bezos se ha cargado el comercio... Claro, eso se lo ha cargado, pero es que cada día... Bueno, en el centro, lo que tú dices, la homologación, ¿no? Croch, el otro, la otra marca, la otra marca... O sea, yo creo que el cambio, tanto cultural como de estilos de vida, de profesiones, o sea, la cantidad de profesiones nuevas que hay ahora, y que va a haber más profesiones que ni nos las imaginamos, ni nos las imaginamos. La movilidad es una cosa increíble. Claro, es que yo es que estoy muy confuso con el urbanismo del futuro. Tampoco me preocupa porque no lo voy a sufrir, ¿no? Pero si en Lungens, ¿por qué vamos a ver el ensayo de Cortázar? ¿Por qué vamos a ver Ciudad Barcelona o cualquier intervención moderna del siglo? O vamos a ver ciudades del 19 magníficas y trazados del 19 barrocos cojonudos. ¿A qué vamos a verlo? Yo parece que viene de estos no sé quién del YouTube. No, hombre, porque ver cuadros o ver de eso es bonito. Y yo cada vez lo de la ciudad, otra cosa es las piezas luego que construyen. Yo cada vez lo llevo peor. Los griegas de hace 20 años hacían otra cosa distinta. ¿Por qué salta todo eso por los aires? ¿Y por qué se ha sustituido, sobre todo? ¿Por qué se ha sustituido? Pues no eran unos urbanistas barrocos y unos constructores de la ciudad, los Krieg, que eran de los años 1900. Perdona, no eran urbanistas, la ciudad era viva. No había urbanistas. Tiraban una cosa, hacían otra y abrían una calle. Abrían una calle. Y eso hacía urbanismo. A ver, yo lo que quiero decirte es que nuestro urbanismo es un urbanismo muy distinto. Y vemos cuando tú vas a una ciudad antigua, yo ya hace tiempo que no voy, pero cuando vas a una ciudad, yo mismo lo he paseado, ese puente de Cantarranas que has salido tú, de novios. O sea, ¿qué hacías en Bilbao tú de novios? Pasear y pasear. Hemos hecho kilómetros, mi mujer y yo. Por intentar romper el peloteo, ¿puedo dar una opinión? De acuerdo, sí. Porque sin esto... Yo llevo toda la vida discutiendo con ese yo para aportar a tu pregunta, a lo que hacías, ¿no? De qué tiempos vienen o qué cosas vienen. A mí me preocupan, yo creo que viene un tiempo de nueva materialidad. O sea, yo creo que vamos a ver de nuevo como talaban lo conde de carpintero, o sea, el arquitecto carpintero, el arquitecto herrero, porque además van a ganar mucho más que el arquitecto, y el arquitecto va a descubrir que se gana más montando pladur él mismo, haciendo obras de reforma él mismo, que haciendo el proyecto, porque eso ya está pasando. Va a haber un redescubrir de la materialidad, o sea, lo que son la madera buena, o sea, eso se va a convertir en lujo, la madera buena, el herraje bueno, encontrar un herrero para tal cosa, porque están desapareciendo, es que no existen. Y luego otra cosa que creo que también a mí me preocupa mucho es la pérdida de vibración en la ciudad. O sea, me preocupa todas estas fachadas que se están haciendo, ¿no? de mejora de la envolvente energética. Al final, esta pieza, el formato, o sea, lo que era el formato del ladrillo, ¿no? El formato que te da una escala y te da una vibración del propio plano de la fachada, ¿no? Todo eso se está perdiendo, porque de repente la pieza cambia completamente, la fachada se vuelve más anodina. Eso es verdad que desde la Comisión de Patrimonio de Ayuntamientos se está cortando en muchos casos, porque vamos, nosotros también lo vemos en la del colegio, ¿no? Que llegan casos que dices, hostia, pero ¿cómo puedes plantear esto? O sea, porque rompe completamente la vibración. O sea, de verdad, que la ciudad, a mí me preocupa eso, ¿no? Que ese caminar, aparte de los edificios, las esquinas mendelssohnianas que estamos hablando, y que luego también hay muchísima arquitectura en la ciudad que es absolutamente anodina, que la hicieron los maestros, no la hicieron los arquitectos. O sea, es que me hace gracia a veces, yo creo que el por qué han triunfado los edificios Cebra, pues porque quedan bien, es una solución que sin esforzarte mucho intelectualmente ni metiéndole muchas horas funciona más o menos, pero igual que funcionan el 90% de las fachadas de Praga, de Estocolmo, que son absolutamente iguales, todas con el mismo puñetero hueco, todas
tú has enseñado la diferencia. No había normativa, estamos hablando de casas del 17, del 18, que es lo que constituye todos esos cascos urbanos absolutamente que los tacharíamos de comunistas hoy, ¿no? Maoístas, todo igual, todo igual, todo igual. Donde solo cambiaba, oye, el piso principal, que aparecía una barandilla un poco más noble, una cosita tal, un detallito de nada. Entonces, pero en definitiva, yo sí que creo que vienen tiempos muy diferentes para la profesión, aparte de la IA, que eso no vamos a mencionar, pero sí que creo que se va a producir los dos extremos, porque lo veo, ¿no? O sea, ahora, joder, tú llegas a una casa, te encuentras un suelo de marquetería alucinante y tú sigues convenciendo al cliente, joder, no tires esto, vamos a recuperarlo y tal. Se va a recuperar más que construir nuevo, o sea, porque ya está pasando, realmente la obra nueva, pues muchos, yo tengo muchísimos, mi mujer también, que viven más de reformas de pisos que de obra nueva. Y yo creo que eso va de verdad, y ella misma se cabrea muchas veces de que gana más el electricista que viene a cambiar un puñetero enchufe. A mí me llaman para no sé qué, a cualquier hora del fin de semana y no me pagan. Al electricista le no sé qué, 100 pavos la salida, más 25, más tal, no sé cuál. Coño, pues entonces el arquitecto se tendrá que convertir en nombre de oficio también, ¿no? Sin más. No, yo ya conozco varios compañeros que se están gestionando sus propios proyectos, que los están buscando desde el principio y acabarán poniendo pladur. Sí, y están ganando su salario, ¿eh? Y, claro. Es que va a pasar, o sea, porque y el estructurista, el comprador, es que la hora de arquitecto no es nada, hombre. Iba a decir, no sé cuánto vale, no sé ni si vale. Se ha industrializado en taller y se montará, pero la cosa así de, oye, recuperar una barandilla, recuperar un suelo. Sí, eso es un lujo. Bien, yo un poco la última un comentario que he hecho de eso del patrimonio, el patrimonio inmaterial, ¿no? Que todo el mundo lo acepta y todo el mundo no hay que defender nada y la pregunta es ¿por qué tenemos nosotros que estar defendiendo muchas cosas, ¿no? Cuando es absolutamente obvio que hay edificios que hay que mantener, que hay que derribar y que son la memoria de nuestra ciudad y que la ciudad somos nosotros, ¿no? Eso sería un poco una de las quejas principales. Pues nada, Íñigo, Carlos, muchas gracias a vosotros por haber participado y nada, pues esperamos ver en próximos eventos.